calcular el valor exacto de coseno de 5 pi doceavos. El valor exacto, o sea, si lo hacemos en la calculadora, no nos va a dar un valor exacto, nos va a dar un valor en decimales. Y ese no es el valor exacto. Ahora, si buscamos en el círculo unitario que tenemos aquí, no vamos a encontrar ese ángulo, el de 5 pi doceavos. Podemos buscarlo, 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, y ahí vamos, pero no lo vamos a encontrar. Ahora, si se nos hace más fácil, podemos pasar ese ángulo que está dado en radianes, pasarlo a grados. Si nosotros lo pasamos a grados, 5 pi doceavos radianes a grados, habría que multiplicarlo por pi sobre 180. Perdón, contrario, revés. A 180 sobre pi. 80 grados entre pi. Y eso nos daría, al hacer ese producto, 75. Entonces, si se nos hace más fácil trabajar en grados que en lugar de radianes, podemos hacer la conversión. Y este coseno de 5 pi doceavos radianes es lo mismo que coseno de 75 grados. Igual, si buscamos en el ciclo unitario, ahora en el caso de grados, no lo vamos a encontrar. Pero 75 grados, nosotros lo podemos expresar como la suma o resta, eso va a depender, que nos conviene, la suma o resta de dos ángulos que estén aquí. Por ejemplo, 75 grados lo podemos expresar como la suma de 45 grados más 30 grados. Y estos dos ángulos, 45 y 30, sí los tenemos aquí. Aquí está el de 30 y aquí está el de 45. Entonces, coseno de 75 lo podemos escribir como coseno de 45 grados más 30 grados. Y lo que tenemos aquí es el coseno de una suma. Entonces hay que aplicar las identidades para el coseno de una suma. No es que vamos a sacar el coseno de 45 y vamos a sacar el coseno de 30 y lo vamos a sumar, ¿va? Eso estaría malo. Aquí lo que tenemos es el coseno de una suma y hay que aplicar identidades. El coseno de una suma, suma b, coseno de u, coseno de b, menos seno de u, seno de b. En ese caso, u es 45 y b es 30. Así que nos quedaría coseno de u, coseno de 45, coseno de b, menos seno de u, seno de b. Y ahora sí, estos valores los podemos encontrar en el círculo unitario. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Recuerden que en el círculo unitario la x corresponde al coseno y la y corresponde a seno. Coseno de 30, aquí tenemos 30, es raíz de 3 sobre 2. Menos seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Por seno de 30. Sería un medio. Y ahora simplificamos esto. Aquí nos quedaría raíz de 2 por raíz de 3, que es raíz de 6, entre 4. Y aquí pues nos quedaría raíz de 2 entre 4. Y ahí lo único que podemos hacer en este caso es unirlos con el mismo denominador, pero no podemos hacer la resta de raíz de 6 menos raíz de 2, ¿verdad? Porque no son radicales semejantes. Y ahí tendríamos entonces el valor exacto para coseno de 5 pi doceavos. O coseno de 75 grados. Ese es el valor exacto.
Repito, si lo hacemos en la calculadora nos va a dar decimales, ¿no? Y los decimales no son el valor exacto, son un valor aproximado. Este que tenemos aquí es el valor exacto. ¿Ven alguna pregunta, alguna duda? Ok, entonces sigamos con otro. Esta otra. Seno de 18 grados más coseno de 12 grados más seno de 12 grados más coseno de 18 grados. Igual, si buscamos en el círculo unitario, vamos a- si buscamos en el círculo unitario, vamos a ver de que no aparece ni 12 ni 18 grados. Además de eso, no podemos expresar 18 o 12 como la suma o resta de dos ángulos que tengamos aquí. Entonces, bueno, no podemos expresarlo, pero vamos a buscar la forma de hacer eso. Para empezar, aquí tenemos un producto notable, hay que desarrollarlo. Entonces sería, si desarrollamos ese producto notable, sería seno al cuadrado de 18, al cuadrado del primero, más el doble producto de los dos, más el cuadrado del segundo, coseno de 12, coseno cuadrado de 12 grados. Ese sería el primero, más, ahora desarrollamos el segundo producto notable, seno de 12 grados, bueno, el cuadrado del primero, más el doble producto de los dos, más el cuadrado del segundo. Vamos a quitar esto de aquí. Sería coseno cuadrado de 18. Desarrollando los productos notables. Ahora lo que voy a hacer es agruparlos, los que tengan los mismos ángulos. Por ejemplo, aquí puedo agrupar seno cuadrado con coseno cuadrado. Seno cuadrado de 18 grados con coseno cuadrado de 18 grados. Con este. También puedo agrupar coseno cuadrado de 12 grados con seno cuadrado de 12. Tienen el mismo ángulo. Y también este seno de 18 grados coseno de 12 con seno de 12 coseno de 18. Voy a escribir esa agrupación aquí aparte. Seno cuadrado de 18 grados más coseno cuadrado de 18. Más coseno cuadrado de 12 más seno cuadrado de 12. Más de estos dos, puedo sacar el 2 como factor común. Ese 2 y este 2 lo puedo sacar como factor común. Y me quedaría coseno, seno de 18 coseno de 12 más seno de 12 coseno de 18. Y aquí se pueden aplicar identidades. En el caso de estas dos primeras, por ejemplo, si el ángulo lo llamo U, no es necesario escribir esa U ahí, pero lo voy a hacer para que vean qué identidad se puede aplicar. Entonces tendría seno cuadrado de U más coseno cuadrado de U. Y eso por identidades es 1.
Aquí, si esto es 12, lo llamo B. Entonces aquí tendría coseno cuadrado de B más seno cuadrado de B. Y esto también, por la misma identidad que usé aquí, identidades pitagóricas, esto es igual a 1. Esto es 1. Esto es 1. Y aquí, si llamé U a 18 lo llamé U y a B lo llamé, a 12 lo llamé B, aquí tendría, bueno, a 18 lo llamé U, a 12 lo llamé B, a 12 lo llamé B y a 18 lo llamé U. Entonces aquí tendría seno de U, coseno de B, más seno de B, coseno de U. Esto es otra identidad trigonométrica, el seno de una suma. O sea, eso que es aquí es seno de U más B. Seno de U más B, el seno de una suma. Entonces, si aplico todas esas identidades trigonométricas, este problema va a quedar lo siguiente. Aquí va a quedar 1, aquí va a quedar 1, aquí va a ser 2, al aplicar identidad trigonométrica aquí, seno de U más B. O sea que sería seno de 18 más 12. Seno de 30. Y entonces nos quedaría 2 más este 2 de acá por seno de 30. Seno de 30 sí lo podemos encontrar en el círculo unitario, ¿verdad? Está aquí. Seno de 30 es un medio. Hacemos esa operación y eso nos va a quedar a 3. Y ese sería el valor exacto en ese problema. Y ahí está resuelto ese problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O- Veamos otro. Bien, tenemos este. Dice que alfa y beta son ángulos agudos, tales que coseno de alfa es 4 quintos y tangente de beta es 8 quinceavos. Calcule coseno de alfa más beta y el cuadrante que contiene a alfa más beta. No solo el que contiene a alfa y a beta por separado, sino el resultado de sumar alfa más beta. Bien, para empezar, nos pide calcular coseno de alfa más beta. Aplicamos esa entidad, esto es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. El problema nos dice cuánto es coseno de alfa, pero no nos dice cuánto es seno de alfa, que también lo ocupamos acá. Nos da tangente de beta, pero no nos dice cuánto es coseno de beta o seno de beta. Entonces, necesitamos encontrar los datos aquí para aplicar esta identidad. Vamos a empezar entonces con coseno de alfa. Lo otro es que el problema nos dice que alfa y beta son ángulos agudos, o sea que alfa y beta miden entre 0 y 90 grados. Significa que ambos están en el primer cuadrante. Alfa está en el primer cuadrante, mide entre 0 y 90 grados. Y lo mismo sucede para beta. La información que nos da el problema es que tangente de beta es 18 sobre 15. Y nos dice también, bueno, beta es un ángulo agudo, así que beta estaría también en el primer cuadrante porque su medida está entre 0 y 90 grados. Esa es la medida de beta. Entonces, con esto vamos a encontrar lo que es seno de alfa y con la tangente vamos a encontrar coseno de beta y seno de beta.
de la siguiente forma. Bueno, voy a hacer un gráfico solo para ubicarnos. Primer cuadrante, aquí tendría alfa. Recuerden que el coseno es, para cualquier ángulo, el coseno es x entre r. Entonces, si tengo que el coseno de alfa es 4/5, al hacer la comparación voy a tener que el valor de x es igual a 4 y el valor de r es igual a 5. R cuadrado es, o r, perdón, es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí no tengo y, tengo que despejar aquí para y para encontrarlo. Entonces, al despejar para y, tengo que y va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. De estos dos, el signo que voy a tomar en este problema es el positivo, porque el ángulo está en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante todos son positivos. Así que r va a ser entonces la raíz cuadrada de r cuadrado, con y, la raíz cuadrada de r cuadrado de 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Eso nos va a dar 3. Ya tengo el valor de y. Así que ya puedo calcular seno de alfa, que es el que me hace falta. Seno de alfa es y entre r. O sea que en este caso, seno de alfa sería 3 entre 5. Ya tengo seno de alfa. No tengo que sacar las otras porque no las ocupo, ahora solo ocupo seno y coseno. Ahora voy con este. De la misma forma. Beta. Está en el primer cuadrante. Tengo que tangente es y entre x. Entonces, comparo, voy a tener que y es igual a 8 y x es igual a 15. Entonces, r, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado, más y al cuadrado, me va a quedar lo siguiente. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Hago esa operación y entonces va a quedar 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso es 17. ¿No? Y ya tengo el valor de r. 17. Entonces, saco seno, que es x entre y entre r, perdón. Seno de beta, y entre r. Entonces vamos a tener que seno de beta sería 8 entre 17. Y coseno de beta es x entre r. Entonces vamos a tener que coseno de beta es 15 entre 17. Ya tenemos seno y coseno. Ahora ya podemos calcular cuánto es coseno de alfa más beta. Solo sustituimos acá, coseno de alfa es 4/5. Coseno de beta es 15 sobre 17. Menos seno de alfa, 3/5. Por seno de beta, que es 8 entre 17. Hacemos esa operación y ahí vamos a tener entonces el valor exacto de coseno de alfa más beta. Eso sería... Vamos a ver. 84 sobre 85. Y ahí tenemos entonces el valor exacto de coseno de alfa más beta.
No se puede simplificar ni la división no es exacta, entonces no la hacemos. Ahí quedaría 84 sobre 85. Y ahí está. Resuelto parte del problema, porque la otra parte que me pide es que identifique en qué cuadrante está alfa más beta. Con ese valor que tengo, coseno de alfa más beta, que me da positivo, solo tengo dos opciones para el cuadrante, donde encontrar alfa más beta. El coseno de cualquier ángulo es positivo en el primer cuadrante, donde todas son positivas, y en el cuarto cuadrante. Ahí es positivo el coseno. Entonces, alfa más beta, su lado terminal, estaría en uno de esos dos cuadrantes. Pero aquí ya no tengo más información dónde sacar en qué cuadrante está. Aquí, en esta parte. Pero el problema al decirme que los ángulos son agudos, eso me va a servir para determinar el cuadrante. Porque al ser agudos, ya había escrito de que sus ángulos o sus valores están entre 0 y 90 grados. Entre 0 y 90 grados, va igual el otro. Beta estaría entre 0, perdón, beta sería aquí, entre 0 y 90 grados. Si sumo esto, lo voy a sumar porque lo que me interesa es la suma, alfa más beta, entonces lo voy a sumar. Me va a quedar lo siguiente. Aquí me va a quedar 0, aquí me va a quedar alfa más beta, y aquí me va a quedar 180. O sea que alfa más beta, el valor de alfa más beta va a estar entre 0 y 180. Ahora, si alfa más beta está entre 0 y 180, solo tengo dos cuadrantes donde pueden estar. En este primer cuadrante, cuyos ángulos miden más de 0, o en este segundo cuadrante, cuyos ángulos están entre 0 y 180 grados. En uno de ellos dos. Y en este caso, pues donde coincide que alfa más beta esté entre 0 y 180 y que el coseno sea positivo, es aquí en el primer cuadrante, donde se cumplen ambas condiciones. Así que alfa más beta estaría en el primer cuadrante. Están en el primer cuadrante. Y ahí tenemos la otra parte del problema resuelta. Tenemos el valor exacto de coseno de alfa más beta y tenemos en qué cuadrante está alfa más beta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Lee, Bien, lo escucho. yo tengo una duda de la respuesta del coseno más beta sobre esta beta más alfa más beta. Ajá. Ahí a mí me dio otro resultado en la parte de arriba, el numerador. No sé si soy yo el que me No, equivoqué. ¿cuánto le dio? Permítame. Me dio 36. Déjeme. Es que yo creo que usted sumó y Lo no sumé, ahí es restó. una resta. Sí. No, tiene razón. 36 positivo le dio. Aquí sería 60 menos 20. Sí, fue que lo sumé. 36 es ahí. Y creo que no se puede simplificar. 36 positivo, tiene razón. Fue que lo sumé, no lo resté. Bueno, ahí tendríamos entonces la respuesta correcta, 36 sobre 85. Y el ángulo el cuadrante donde está el lado terminal en el primer cuadrante. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a otra entonces. Vamos a
ver las identidades del ángulo doble y las identidades del ángulo medio o semiángulo, que son estas que tenemos acá. Bien, estas identidades, para encontrarlas, se utilizan las identidades de la suma de ángulos, seno de una suma o coseno de una suma o la tangente de una suma. Por ejemplo, en el caso de la primera identidad, seno de 2u igual a 2 seno de u coseno de u. Sale de lo siguiente. La identidad del seno de una suma es eso, ¿va? Seno de u coseno de b más seno de b coseno de u. Ahora, si u y b tienen el mismo valor, si u y b son iguales, entonces aquí tendría seno de u más u, sustituyendo aquí, ¿verdad? O sea que tendría seno de 2u. Seno de 2u. Y aquí tendría seno de u coseno de b, pero como b es igual a u, coseno de u, más seno de b, pero como b es igual a u, tendría seno de u, coseno de u. Las puedo sumar y me queda 2 seno de u, coseno de u. Y ahí tengo entonces la identidad para seno de 2u. Sale de ahí. De la misma forma, el coseno también sale de, haciendo el mismo procedimiento, solo que sería para coseno de u más b y lo mismo para tangente. Ahora, en el caso de coseno, hay tres identidades que puedo utilizar. Tengo coseno de 2u igual a coseno cuadrado de u menos seno cuadrado de u. Esta sale de hacer exactamente este mismo procedimiento, solo que en lugar de seno es coseno. Las otras salen de a esta, aplicarle las identidades pitagóricas. Aquí tendría que de esto se tiene que seno cuadrado de u es igual a 1 menos coseno cuadrado de u. Y coseno cuadrado de u es igual a 1 menos seno cuadrado de u. Entonces, por ejemplo, aquí si sustituyo el coseno cuadrado por esto, me va a quedar 1 menos seno cuadrado, sustituyendo este coseno, menos este otro seno cuadrado que tengo aquí. Me quedan 1 menos 2 seno cuadrado de u. Es esta. Y si en lugar de sustituir el coseno cuadrado de u, sustituyo el seno cuadrado de u, entonces me va a quedar esta otra. O sea que para el coseno del ángulo doble, puedo utilizar tres identidades, cualquiera de las tres. Al momento de resolver problemas, cualquiera de las tres que utilice, se va a poder llegar a la solución del problema. Solo que de repente, dependiendo de cuál use, puede haber uno o dos pasos más que tenga que hacer. Pero al final siempre se va a llegar a la misma solución. Así que aquí no importa cuál de las tres utilice. Y para tangente también, utilizando la identidad del ángulo, de la suma de ángulos, podemos llegar a esta fórmula. Esos son los ángulos dobles, las identidades de ángulos dobles. También están las identidades de ángulos medios o semiángulos. Estas identidades de ángulos medios o semiángulos salen de estas identidades. Por ejemplo, coseno de 2u es esto. Coseno de 2u es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de u. Si paso este seno cuadrado acá, este menos 2 seno cuadrado a este lado y el coseno al otro lado, me va a quedar entonces que seno cuadrado de 2 seno cuadrado de u
es igual a 1 menos coseno de 2u. Paso ese 2 a dividir y queda seno cuadrado de u igual a 1 menos coseno de 2u entre 2. Y ahí tenemos entonces el seno cuadrado de u para... Ok, déjenme ver un segundo. Ah, ese nombre aquí está malo. No son las de... No es semiángulo esta. Normalmente se les conoce como identidades de potencias. Las de semiángulo son otras. Son potencias de seno, coseno y tangente. Entonces, no son semiángulos, ¿va? Son potencias. Y ahí las tenemos. Solo es el nombre que está malo, ¿va? Esa sería entonces para seno cuadrado. Lo mismo, si utilizo la otra, la de coseno, coseno de 2u igual a coseno cuadrado a 2 coseno cuadrado de u menos 1. Si despejo para coseno cuadrado, este menos 1 lo paso al otro lado. Y ese 2 lo paso a dividir. Me va a quedar esto. ¿Qué es lo que tengo acá? El orden acá no importa porque es una suma. Entonces ahí tengo la del coseno cuadrado. Y si es para tangente, tangente cuadrado de u, tangente es seno entre coseno. Y como está elevado al cuadrado, sería seno cuadrado de u entre coseno cuadrado de u. Tangente es seno entre coseno. Repito, es seno entre coseno, pero como está elevado al cuadrado, por propiedad de los exponentes, nos quedaría seno cuadrado entre coseno cuadrado. Y seno cuadrado es esto. 1 menos coseno de 2u entre 2. Y coseno cuadrado es esto. 1 más coseno de 2u entre 2. Al simplificar esto, al hacer las operaciones, se va a terminar cancelando ese 2. O podemos verlo de esta forma, multiplicar el numerador por 2 y el denominador también por 2. Al hacer eso, se cancela y nos quedaría entonces 1 menos coseno de 2u entre 1 más coseno de 2u. Y ahí tenemos entonces la tangente cuadrado de u. De ahí es donde salen esas entidades. Y aprovechando que tenemos esas aquí, las de ángulo medio salen de estas identidades. Por ejemplo, la primera, seno cuadrado de u igual a 1 menos coseno de 2u entre 2. Le voy a cambiar la letra. No le voy a escribir u. Le voy a escribir alfa. Seno cuadrado de alfa igual a 1 menos seno de 2 alfa. Perdón, menos coseno. Entre 2. Ahora, si yo aquí hago un cambio de variable, si digo de que alfa es igual a u entre 2, entonces lo que va a quedar es lo siguiente. Aquí va a quedar seno de cuadrado de alfa, o sea, seno cuadrado de u entre 2, igual a 1 menos coseno de 2 alfa. Este 2 de acá, al multiplicarlo por alfa, que es esto, se va a cancelar con este. Solo va a quedar u entre 2. Y si paso este exponente al otro lado como raíz cuadrada, voy a tener entonces que seno de u sobre 2 va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de u sobre 2. Y ahí tenemos el seno para el ángulo medio o semiángulo. El signo
aquí siempre va a depender en qué cuadrante está este ángulo con el que estamos trabajando. El ángulo U entre 2. No solo el ángulo U, porque aquí el ángulo es U entre 2. Entonces, ¿en qué cuadrante está U entre 2? Eso nos va a dar el signo aquí que vamos a utilizar. De la misma forma, se haría para coseno, ahora utilizando la identidad de coseno. Utilizando esta identidad. Y para tangente, vean que aquí hay algo diferente, no aparecen raíces cuadradas. Para tangente tenemos varias identidades. Ahí tenemos dos. Tangente de U entre 2. Tangente es seno entre coseno. Seno de, sería en este caso, seno de U entre 2 y coseno de U entre 2. O si queremos verlo de esta forma, a lo mejor voy a usar la del ángulo, veamos si me conviene. Sí, mejor voy a usar esta que está aquí. Aquí me va a salir una más complicada. Voy a hacer este mismo procedimiento. Pero en lugar de U, igual voy a hacer que, igual que esto, voy a cambiar U por otra letra, solo para no confundirla con esta U. Tangente cuadrado de alfa es 1 menos coseno de 2 alfa entre 1 más seno de 2 alfa. Entonces, si hago igual que esto, si alfa es igual a U entre 2, entonces aquí va a quedar que tangente cuadrado de U entre 2 va a ser igual a 1 menos coseno de U entre 1 más seno de U. Y si paso ese 2 al otro lado, como raíz cuadrada, voy a tener que la tangente de U entre 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de U entre 1 más seno de U. Donde el signo aquí va a depender siempre en qué cuadrante está U entre 2, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al cuadrante que esté, así vamos a tener un signo aquí, vamos a tener que elegir un signo. Ahora, vean que esta que tengo aquí no es ninguna de las que tengo aquí. Tengo la tangente del ángulo medio. Tangente de U entre 2, tengo esa identidad. Pero aquí tengo otras dos identidades. Aquí, para sacar esas otras dos identidades, partiendo de aquí, tengo que tangente cuadrado de U entre 2 es igual a 1 menos coseno de U entre 1 más seno de U. Pero aquí tengo un error. Sí, aquí hay un error. Aquí no es seno. Es coseno, 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 coseno. Ok, ahora sí. Entonces tengo que tangente cuadrado de U entre 2 es 1 menos coseno de U y 1 más coseno de U. Ahora, si aquí multiplico por el conjugado, ya sea del numerador o del denominador, lo voy a hacer primero por el conjugado de el denominador, 1 menos coseno de U entre 1 menos coseno de U, va a quedar lo siguiente. Tangente cuadrado de U entre 2, igual, esto como son el mismo factor, lo puedo escribir de esta forma. Y esto es diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y esto por identidades
es seno cuadrado. Como todo está elevado al cuadrado, puedo sacar raíz cuadrada para eliminar todos esos exponentes. Y me va a quedar entonces que tangente de u sobre 2 es igual a 1 menos coseno de u sobre seno de u. Porque se cancelan este radical con este 2, este radical con este 2 y ahí. Y nos quedaría de esta forma. Y ahí tenemos entonces la identidad para la tangente del ángulo medio. Y de la misma forma se sacaría la otra. Solo aquí, solo que en lugar de multiplicar por el conjugado de este, multiplicaría por el conjugado de este. Y entonces, al hacer ese producto, podría obtener la otra. O sea que para tangente del ángulo medio tengo tres identidades.